Muy buenos días, queridos estudiantes, estimados padres de familia. Bienvenidos una vez más a este trabajo de la plataforma de Aprender en Casa en nuestra última semana. El día de hoy trabajaremos el área de comunicación, cuyo nombre en nuestra actividad titula Compartimos un testimonio para comunicar lo que aprendimos este año. ¿Cuál será nuestra meta? Compartir tu testimonio oral sobre las diferentes formas en que comunicaste lo que aprendiste durante la pandemia. Entonces, si analizamos nuestra meta, vamos a compartir nuestro testimonio de forma oral. Pero este testimonio sobre qué va a ser, sobre las diferentes formas en que comunicaste lo que aprendiste durante la pandemia. Muy bien. Recuerden, si se dan cuenta también, queridos estudiantes, toda esta semana que hemos iniciado desde el día lunes, estamos analizando prácticamente el aprendizaje que hemos realizado desde el mes de abril hasta la actualidad, es decir, hasta la semana 36. Entonces es muy importante recordar. ¿Y cómo recordaremos? Con la ayuda de nuestro portafolio. No se olviden que portafolio o cuaderno, o en algunos casos, como un estudiante me dijo, profesor, tengo mis hojitas guardadas en una caja. No importa, esa es tu evidencia, ese es tu portafolio. Esa cajita se ha transformado en portafolio. Entonces, esas hojitas que tenemos bien guardaditas nos van a ayudar a resolver esta semana, las diferentes preguntas o actividades que tenemos en esta semana. También es muy importante hacerles recordar, queridos estudiantes, que durante todo este mes hemos desarrollado prácticamente todo el contenido de matemática y de comunicación, a excepción de algunas páginas que nos faltan y que reforzaremos de manera individual y ya cada uno de ustedes en sus casas en estas vacaciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este caso? Nos dice, ¿qué esperamos que logres desarrollar en esta actividad? Muy bien. Relacionar el testimonio de Joel con tu experiencia personal. Muy interesante. Planificar tu testimonio oral. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Seguir las indicaciones para realizar tu testimonio oral. Muy bien. Respetar la estructura del testimonio oral. Expresar tus ideas con claridad y pausadamente en el audio que grabarás. Emplear una buena pronunciación y entonación en el audio que grabarás. Muy bien, entonces si nos damos cuenta, todos los logros que vamos a desarrollar en esta actividad están orientados sobre todo a un testimonio oral. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Mediante un audio. Entonces, para esto, ¿cómo vamos a iniciar nuestra actividad? Tenemos en este caso como ejemplo el testimonio de Joel. ¿Pero qué es un testimonio? Acá nos dice que es un testimonio, es el relato de un hecho a partir de una experiencia personal. Muy bien, ahí tenemos nuestra idea importante. Puede ser hablado o escrito. Muy bien, vamos a resaltarlo. Como, como en las autobiografías o los diarios personales. Sus características son las siguientes. El relato siempre es en primera persona. El que habla es un personaje. Debe relatar únicamente hechos reales. ¿Por qué? Porque es un testimonio. Recordemos, con este testimonio son hechos reales. Es lo que nos ha tocado vivir en este caso. Y puede ser de dos formas, hablado o escrito. En este caso, cuando hablamos de testimonio oral, va a ser hablado. Entonces, ¿cómo iniciaremos esta actividad? Tenemos en este caso el testimonio de Joel. Y está muy importante, nos dice, hola, soy Joel, vivo en Ica y toda mi familia también. Nos ha tocado hacer muchos cambios en nuestra convivencia para enfrentar todos los retos que tuvimos que asumir debido al COVID-19. Les quiero contar que durante la pandemia he aprendido que en la familia nos ayudamos unos a otros. He pasado más tiempo que nunca con mi hermano mayor y él me ha enseñado muchas cosas, a limpiar, preparar queques y dibujar caricaturas. Ahora que podemos salir un ratito, me está enseñando a manejar bici en los lugares más seguros de mi comunidad. Yo ya sabía sobre las reglas de tránsito y este año en la escuela aprendí cómo cuidarme y cuidar a los demás para evitar el contagio por la pandemia, utilizando adecuadamente la mascarilla y cuidando mi aseo personal. Todo esto me da la seguridad de salir a montar bicicleta con todos los cuidados por un corto plazo. Me siento muy agradecido por tener un hermano tan bueno y una familia
que este me acompaña a hacer los ejercicios para una vida saludable. De hecho, sin mi profesora Susana, hay aprendizajes como saber acudir a fuentes confiables para estar informado que no hubiera logrado. Entonces, queridos estudiantes, como hemos leído, este es el testimonio de Joel. ¿Qué haremos en este caso? Nos dice, estamos seguros de que tú también has obtenido muchos aprendizajes, como los cambios en tus hábitos, comunicación incluso en el modo en cómo te relacionas a partir de esta situación tan difícil que hemos afrontado las peruanas y los peruanos debido al COVID-19. Hoy nos compartirás todo eso a partir de un testimonio que debes de preparar. Recuerden ustedes, queridos estudiantes, que durante todo este año hemos experimentado diferentes tipos de cambios, como dicen acá, desde los hábitos de comer, de quizás de comunicarnos con las demás personas, de no ver a otras personas, incluso el cambio de cómo trabajar, enviar las tareas. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta para narrar nuestros propios testimonios? Muy bien, acá vienen estas indicaciones. Elegir el tema, definir el contenido y ordenar los hechos. Recordemos bien claro que en este caso nos dice que el testimonio puede ser hablado o escrito. Les recomiendo en primera instancia que lo hagamos escrito para poder ordenar nuestras ideas. Entonces nos dice elegir el tema, ya tenemos nuestro tema. ¿Cuál va a ser? Nuestro testimonio de lo que hemos aprendido en el 2020 en el contexto de la pandemia. Ese es nuestro tema principal. ¿Cómo voy a elegir mi contenido? Es decir, ¿qué debe de ir en mi testimonio? Por ejemplo, ¿qué aprendí? ¿Qué aprendí desde el mes de abril hasta la semana pasada, que fue la semana 36 del mes de diciembre? ¿Cómo lo aprendí? De repente, mediante audios, videos, explicaciones, mediante llamadas de mi profesor, de mi profesora. ¿Qué dificultades tuve? De repente no tuve los medios necesarios para enviar mis evidencias, dificultades en el internet, se había ido el internet, no tenía recarga. ¿Cómo pude superar esas dificultades? Con ayuda de mi maestro, con ayuda de los vecinos, como fue en el caso que leímos el día lunes. Entonces tenemos diferentes formas de cómo responder estas preguntas. Es por eso que es muy importante tener nuestra hojita de planificación o una hojita para escribir nuestras ideas o de respuestas a estas preguntas. Y luego de responder estas preguntitas, ordenamos nuestros hechos en 3 momentos: inicio, nudo y desenlace. ¿Cómo lo podemos hacer? Acá tenemos el ejemplo del testimonio de Joel. Si se dan cuenta, es casi corto este testimonio, igual el de ustedes. Recuerden repasarlo, respetar los signos de puntuación, si va a punto, si va a coma, dónde va a ir, porque al momento de grabar tenemos que también mandarlo de forma adecuada. Entonces, una vez que ya desarrollé esta parte de acá, profundicemos en todas las experiencias que vivimos en Aprende en Casa y en nuestro hogar en el 2020. Muy bien, tomando en cuenta el esquema para elaborar tu propio testimonio. Es decir, el tema ya lo tenemos, muy bien. El tema viene a ser nuestro testimonio de lo que aprendimos en el 2020 en el contexto de la pandemia. Luego respondemos en nuestros cuadernos u hojas de reuso las interrogantes del contenido, que acá están. ¿Qué aprendí? ¿Cómo aprendí? ¿Qué dificultades tuve? ¿Cómo pude superar esas dificultades y con quiénes conté? En este caso puede ser con nuestra familia, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos o quizás nuestros hermanos mayores. Luego, ordena tus respuestas. Acá viene lo principal. Para el inicio, primero preséntate. Muy bien, no hay que olvidar la presentación. Esta es una parte muy importante. Primero preséntate. Menciona cómo era tu vida antes de los retos que se presentaron. Y luego presenta los retos y dónde y cuándo sucedieron. Por ejemplo, en este caso sabemos que Joel y Benica. Igual puede ser tu testimonio. Luego, ¿qué voy a hacer? Para el nudo. ¿Qué voy a hacer para el nudo en este caso? Dar respuesta a las interrogantes del contenido. Inicia explicando qué sucedió, quiénes participaron y cómo te sentiste. Muy bien. Y para el desenlace, que es la parte final, vamos a trabajarlo. Responde cómo terminó y expresa tu reconocimiento a quienes te ayudaron.
como una forma de agradecimiento. Entonces tenemos en claro ya lo que vamos a trabajar el día de hoy. Esta es la parte muy importante que nos va a ayudar sobre todo a tener una idea bien clara de lo que vamos a plasmar en nuestra grabación. Luego, para realizar un testimonio, ya sea oral o escrito, es muy importante respetar el orden cronológico. Muy bien, de los hechos, respetar el orden cronológico. ¿Qué sucedió primero? Luego, después. Entonces, todo ese orden cronológico es muy importante. Recuerda que es una gran oportunidad para expresar nuestras emociones y preocupaciones. Te puedes apoyar utilizando el ejemplo del testimonio de Joel. Muy bien, entonces tienes ya el ejemplo de Joel, tienes las preguntas que tenemos acá para nuestro nudo de nuestro testimonio y las orientaciones necesarias para ordenar nuestras respuestas. Entonces, escribe tu testimonio para que luego lo grabes en un audio. Este testimonio tiene que estar escrito en una hojita, tal y cual como yo lo voy a decir. Voy a repasarlo, voy a leerlo, quizás le puedo decir a un familiar, escucha mi testimonio, ¿te parece bien? ¿Te parece mal? ¿Qué puedo mejorar? ¿Qué puedo, está bien mi tono de voz? ¿Está bien la velocidad en la que estoy hablando? Entonces, esas recomendaciones, tu familiar a la cual le dices primero que te escuche, te va a decir de repente mejoras esto, está bien lo que has hecho, te falta quizás respetar un poco más los signos de puntuación. Entonces, debemos asegurarnos en lo siguiente, en todo lo que te he dicho. Varía la entonación de tu voz para enfatizar el mensaje y pronunciar correctamente. Habla de manera pausada. Grábalo varias veces hasta tener una versión nítida y audible. Entonces, para antes de grabarlo, es muy importante practicarlo primero. Comparte el audio y testimonio con tus familiares, compañeras y compañeros y docentes. Asegúrate de que lo escuchen aquellos a quienes reconoces por su apoyo en el logro de tus aprendizajes. Quizás si estoy agradeciendo en mi audio a mi tío o a mi hermano mayor, debo asegurarme que él también lo escuche porque le estoy agradeciendo a él su apoyo durante todo este año. Para finalizar nuestra actividad tenemos nuestra tabla de criterios en la cual responderemos si hemos logrado o no lo hemos logrado. Entonces es muy importante la actividad del día de hoy y sobre todo grabar nuestro testimonio de los aprendizajes obtenidos durante todo este año. Y para eso tenemos, en este caso, el ejemplo del testimonio de Joel. Entonces, queridos estudiantes, ya casi finalizando esta semana, me despido de todos ustedes, agradecidos por suscribirse a mi canal y sobre todo por ver mis videos y gracias por las recomendaciones que me han hecho. Entonces me despido de ustedes y nos encontramos en el día de mañana en nuestro último aprendizaje de la plataforma de Aprende en Casa. Que tengan todos ustedes muy buenos días.